imposible que miremos hacia otro lado porque esto existe. 1 de cada 3 chicos ha sido víctima de acoso cibernético. La pregunta es cómo se contextualiza el acoso cibernético, qué representa y qué podemos hacer para torcer este número que es altísimo. Está Gabriel Zurdo con nosotros. Doctor, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo te va, Edu? Buen día. A ver, ¿qué es el acoso cibernético? El acoso cibernético tiene un abanico que va desde alguna intencionalidad manifiesta de solicitud de desnudez, Sí. hasta la mentira a partir del contacto digital de tengo fotos tuyas por haber captado tu cámara web. Vos no sabías que yo te estaba viendo y si no haces X cosas se las voy a mostrar a tu papá. Extorsión. O sea, la extorsión que por lo general va de inicio o va después de un chateo, de algún tipo de contacto. Son 4 fases. Una es la identificación, la siguiente es la elaboración del vínculo, la tercera es la cooptación y la cuarta es la extorsión. Ahora, lo particular, Edu, se da... Mira, los argentinos tenemos un promedio más alto que el resto del planeta respecto de la utilización de redes sociales. ¿Más alto? ¿Cuánto más alto? El promedio mundial es 2 horas y media, nosotros tenemos más o menos 3 horas y 20 y pico de minutos. Mucho. Mucho. Cada vez más los chiquitos se inician a edad temprana. Antes había... ¿Edad temprana qué es? 5 años, 6 años con la tablet. Con algún medio Sí. que hasta los colegios ya impulsan desde edad temprana como método de enseñanza la utilización de una tableta. O sea, la dependencia se quiere de la tablet o de un celular, ¿no? Como herramienta, Sí. se naturaliza la utilización. Entonces, ¿qué pasa? La probabilidad aumenta exponencialmente desde este punto de vista. Cuando hablábamos del individuo del Garrahan, Sí. hacía falta tomar contacto físico con las víctimas. En este caso, las instancias son las siguientes. Primero, se está popularizando herramientas de chateo randómico, se llaman. Ajá. Chateo al azar. Es decir, vos te conectás con la herramienta y hablás con quien esté conectado. Ajá, bien. Perdona, doctor Ferrari, lo sumo. Hoy tiene que haber inteligencia criminal, tiene que haber mucho trabajo también de estudio de los comportamientos, ¿no? Lo que pasa es que Gaby te explica algo como los chicos se inician precozmente en el uso de los dispositivos de pantalla. Sí. Vos fíjate, cualquier padre, Sí. a cualquier chico, ya te digo que no despega del piso, para que no lo hinche. Le da el celular. El celular, Es no me cierto. jodas. ¿Vos sabés Bueno, que es cierto? Este es el camino. Primer error. Primer error. Este es el primer camino para esos sujetos que andan, y mucho en las redes, a la pesca de esto. Bueno, mira, 1 de cada 3 usuarios de Internet son niños. Sí. ¿Por qué? Porque ya un chiquito, como decís vos, José Luis, ya se mete y busca determinado material o se mete para un jueguito, pero después es interminable la cantidad de cosas que puede El hacer. enfermo, cuando digo el enfermo hablo del pedófilo, es Sí. el que está a la pesca de este tipo de situaciones. Y, viste, hoy los padres difícilmente conozcan lo que los hijos ven en el teléfono o lo que ven en una pantalla. No Sí. les prestan atención. 1 de cada 4 chicos ha experimentado una situación molesta en alguna red social. ¿Y cómo lo terminan experimentando? A ver, Gaby. Los chicos tienen un promedio de 3,5 redes sociales con la que interactúan cotidianamente. Ajá. 3,5, entre 3 y 4. ¿Qué es lo que terminan transmitiendo desde lo que se llaman mensajes de odio? Sí. Grooming es lo que más frecuentemente vemos, que es un adulto enmascarando identidad, Que se aprovecha de un chico. haciéndose pasar por un menor, Claro. en instancias de, otra vez, las 4 fases de la cooptación, finalmente la extorsión, Sí. con total posibilidad de anonimato. Ajá. Y esto es lo que decía José Luis. El segmento de edad etario entre 8 y 12 años son los chicos que más probabilidad tienen de caer víctimas. ¿Por qué? Están en una edad en donde todavía el desarrollo no les permite envalentonarse o ser conscientes de que lo que les están proponiendo es un error, no Sí. está bien, y no tienen todavía quizás la libertad o la madurez para hablarlos con su papá. Sí, no evalúan riesgos, no lo hablan con los mayores. Mira, 2018, año terminado, 50.000 denuncias por grooming en Argentina. Solo por grooming. Por grooming. A ver, quien tiene que denunciar un caso de grooming, ¿sabe dónde va? Empieza a hacer las averiguaciones una vez que el menor fue víctima de algún tipo de seguimiento y demás. Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. En otra parte del país, policía local. Sí,
con una incidencia muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Hay un desequilibrio. O sea, la gran cantidad de estos casos es en la capital. Totalmente. Y en cualquier fiscalía lo pueden hacer también. Hay fiscalías especializadas, pero hoy por hoy, digamos, está abierto. Ahora, ¿sabes cuál es el problema, Edu? 50.000 son las denunciadas. Ajá. El problema es las que no se denuncian. ¿Y de cuánto puede ser esa cifra Es negra? inconmensurable. O sea, a ver, voy a tirar una barbaridad quizá. 50.000 denunciadas, pueden ser 500.000 las no denunciadas. Cuanto menos 3 por 1, cuánto menos. ¿Por ¿Cuánto qué? menos? Y Porque perdona, además- ¿y estos casos son denuncia, son investigados? ¿Qué cantidad de casos se termina llegando al nudo de la cuestión? Cuando llega condena, bueno, es bajo Es bajo. Es bajo. Para que te des una idea, un país que es de punta hace años que viene trabajando en esto, porque precisamente fue una preocupación constante, es el Reino Unido. Sí. En un año detuvieron 3.000 individuos con esta mecánica. O sea, De son de punta y a la vez el número no es tan alto por la cantidad de casos que debe haber. ¿Por qué, además? Una explicación que es de sentido común. Cuando vos ves un robo con una tarjeta de crédito en un home banking, vos Bien. podés cuantificar porque a vos te va a faltar dinero. Cuando ocurre esto, la transacción Sí. no es medible económicamente. Entiendo. Ah, Entiendo. ¿Te quedás, Gaby? Sí, cómo no. Seguimos con más. ¿Te quedás, José Luis? Sí, que por supuesto. Ahí está, muy bien. 16.4 la temperatura, 20. Hace un rato hablábamos de acoso cibernético. Hay muchos temas para los cuales los adultos tenemos que estar muy preparados. Y más teniendo en cuenta que los chicos, como recién decíamos con el doctor Ferrari y con Gabriel Zurdo, los chicos cada vez están más ligados en el día a día con la tecnología y la cantidad de horas que están frente a una pantalla es inmensa. No es lo aconsejable. Hablamos del robo de datos, pero primero, ¿qué es el robo de datos, Gabriel? A ver, en inglés se popularizó el término data breach, o fuga de datos. ¿Cuál es el fenómeno, Edu? Normalmente hablamos de hackeo. Un individuo que con una maniobra non santa quiebra la seguridad y roba o modifica. En este caso estamos hablando de esa situación más el descontrol a la hora de ventilar información de manera negligente. El ejemplo más concreto, el día de las elecciones por la noche, se publicaron en la Deep Web los datos filiatorios de miembros de la Policía Federal, y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando es la internet profunda, digamos. Ahí se Exactamente. publicaron. Ahí se publicaron para resguardarlo y que no se puedan rescatar. Ajá. Ahora, ¿la suposición cuál es? Que hubo alguna especie de negligencia a la hora de publicar estos datos. El ejemplo en la otra punta es la semana pasada, la población de Ecuador, 20 millones de habitantes, Sí. vieron publicados todos sus datos. Mayores de Todos. edad, todos. Mail, dirección, teléfono, hasta en algunos casos los archivitos que cuando hacemos este tipo de pesquisa Sí. guardamos, que se llama hash, Sí. que es donde están guardadas las passwords que utilizamos, Sí. incluso hasta de personas fallecidas. Ajá. ¿Y cómo fue la mecánica? Una compañía de marketing digital que contrató otra empresa y el gobierno alojó en un servidor en Miami, en Estados Unidos, toda esta información y no le puso la protección debida. O sea, ¿fue un descuido? ¿Por eso salieron publicados? ¿O hubo intención de hacerlo? Un descuido y alguien lo encontró. De hecho, en nuestra estadística, Sí. el 21% de estos casos es por un descuido o un error u omisión. Es por negligencia, error u omisión. No es por una acción Deliberada, digamos. deliberada y agresiva. Absolutamente esto es así. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Sí. Hoy por hoy, en otra oportunidad hablamos de fraude digital Sí. en redes sociales, en home banking. Mucha de la información que hay ahí, ¿para qué se utiliza? Para inteligencia, como antes se hacía el cuento del tío telefónicamente, datos para acceder y hacernos pasar, haciendo ingeniería social Sí. por redes sociales, convenciendo a un menor, o en otro caso extremo, a un mayor de edad, Sí. que somos un familiar o que tenemos información del O entorno. sea, se utiliza para eso. Ahora, doctor, digo, ¿es posible estar actualizado al 100% ante estas cosas que nos cuenta Gabriel como especialista en tecnología, en Gabriel informática y en delito? Gabriel te cuenta el error humano, porque el error es humano, no es de la máquina. Entonces, cuando vos te conectás en el subte, toda esa información queda alojada en un servidor, que después casualmente cuando vos bajás te van dirigiendo y te van. Bueno, eso es la Big Data. La Big Data de alguna forma van conociendo tus gustos y tu consumo. Sí, o sea, llega un momento que por la información que uno, sin querer o queriendo,
va ingresando en distintas plataformas, terminan conociendo todo. Mira, aparte nadie me quita que te espían, porque a vos a las 3 de la mañana decís, ¿cómo sabés que voy a este lado? Voy a ir a otro lado, pero voy a ese lado. Claro, 43% de las violaciones de datos involucraron a pequeñas empresas como víctimas y personas. Exactamente. Esto es de tu empresa, ¿no? Sí. Son datos de tu empresa, a ver. Datos validados y lo otro que asusta es, en el 2017, 21% de crecimiento en la fuga de datos. El 2018, Sí. 148%, Edu. Ajá. ¿Ah? O sea, acá hay una motivación económica principal. Absolutamente, porque la otra mirada, aparte del ejemplo que dimos, ¿cuál es? Perpetrar un delito económico. Ajá. Tarjetas de crédito, generar una transacción económica. ¿Siempre los delitos económicos son sumas abultadas o hay un robo quizás sistemático y hormiga? Hormiga. En general nosotros lo llamamos quirúrgico, Sí. o masivo. Pasámelo a un ejemplo. El ejemplo es cuando hablamos de phishing, Sí. donde te mando un premio, por ejemplo, Sí. un viaje a Cancún y completa tus datos. Sí. Y el otro es, como en el caso de Ecuador, tengo la base de datos de tu correo de los últimos 5 años y hago inteligencia. Acá en Argentina tuvimos varios casos en donde yo me hice pasar por un familiar tuyo y te dije, O sea, la inteligencia es saber que determinado familiar con nombre Carlitos me escribe a mí 2 veces por semana. y que tenés un patrón de conducta para hacer una transferencia bancaria, Sí. es el 5.º día hábil de cada mes. Eso, con inteligencia artificial y Big Data, lo sacás en 5 minutos para simplificarlo. ¿Ok? Entonces, la otra mirada relevante de toda esta situación, Sí. anonimato, suplantación de identidad. Tenemos casos en donde esta fuga de información, ¿para qué se usan? Bandas adquieren teléfonos. Sí. Hemos encontrado datos filiatorios de José Luis, 25 teléfonos a nombre de José Luis. Ajá. Cometen un delito, Sí. registran los llamados. Cuando un juzgado, a través de un oficio, pide la información a una telefónica, ¿de quiénes son los teléfonos? De un señor que está limpio, no es tan veraz Claro. y demás. Entonces, Ajá. el abanico de información, la explicación ¿cuál es? No hacen faltas más. AFI, CIA o FBI. La información está toda registrada. A ver, y si quisieran sistemáticamente y a modo hormiga, pueden robarte cantidades suficientes de dinero ingresando en una cuenta que vos no advertís. No advertís. Digo, que es imperceptible. Hasta tanto hagas una conciliación que cada vez menos gente hace una conciliación de, por ejemplo, la tasa de utilización del celular en lugar de la notebook o de la tablet aumenta y la tasa de recursos que usamos en el celular cada vez es mayor. Taxi, película, Todo. música, pizza, verdulería, todo lo podés Todo, y hay comprar, cosas todo que por hacíamos aplicación. antes en la computadora hogareña que ya no lo hacemos, o en la tablet en el laburo, lo hacemos todo vía celular. Absolutamente. Ajá. ¿El celular es más inseguro que el resto de los elementos? El celular es igual de seguro, pero tiene una utilización intensiva Sí. y es el dispositivo físico más presente en el planeta. Ajá. Hay más teléfonos que personas. Bien, más allá de las divisiones, José Luis, de las divisiones que están trabajando en el área informática, digo, el resto de los efectivos de las fuerzas de seguridad, ¿están al tanto de estas nuevas maneras o no? No, la policía de la ciudad está bien dotada, está bien capacitada, Sí. y de hecho las pericias las llevan adelante la policía Está de la bien, pero ciudad. salgamos de la ciudad, porque siempre ponemos el foco en la capital. ¿Qué pasa en el resto del país donde ¿Qué pasa en también el Chaco? tiene lugar este tipo ¿Qué de pasa en el delitos? Chaco? Perdiste. El Chaco, Dije el Chaco porque cualquier provincia. Dije en el Chaco porque se me vino. Provincia de Buenos Aires. si Provincia de querés. Buenos Aires. Andá en Valentín Alsina. Sí. Perdiste. ¿Y qué posibilidades hay de capacitar como corresponde? A ver, espera. El robo de identidad sigue siendo el principal tipo de violación de datos con un 56%. Esto que decíamos antes, la mayor cantidad de utilización cuando se captura información que está dando vuelta pública y disponible es para apropiarnos de la identidad de otra persona y hacernos pasar. Para sacar un celular a nombre de un tercero Sí. o para gestionar una transacción económica, por ejemplo, algo que se usa mucho. Llamar a un call center de un banco y avisar de un cambio de domicilio para que me reenvíen las tarjetas de débito o de crédito. Ajá. Para eso necesito todos tus datos, tu Lógicamente. documento y todo lo que constatan cuando llamas a un call center. Esa información está de más almacenada en servidores que muchas veces no están debidamente protegidos. Ese 56% es para ser utilizado para esa razón. Muchísimas gracias. Tanto Campos, seguridad como capacitación requiere de dos cosas. Sí. Presupuesto. Tenés que pagar. Tenés que pagar. Y respecto a tu pregunta, Edu, Sí. para que te des una idea, esta semana, el Senado de Estados Unidos aprobó lo que se llama la ley de cacería digital. ¿Con qué tiene que ver con esto?
van a formar 2 equipos, uno de cacería digital Sí. y otro de respuesta de incidentes, Sí. por la forma en que esto crece y la necesidad de Plata. alocar presupuesto en capacitación en la justicia y en las agencias de seguridad. Muchísimas gracias a ambos por haber venido. Un gusto. Un placer, Edu.